Hola a todos, bendiciones. Bueno, hace rato que quería hacer este video, ya hace un par de semanas, y así que estuve buscando información acerca de este tema. Hoy quiero traerle cierta información que estuve recopilando del internet, de libros, acerca del significado de ese pez que vemos en los autos, en las lapiceras, en cuadernos, en Biblias, en remeras, en gorras, en carteles de iglesia y por todos lados, el pececito que hace referencia al cristianismo. Primero que nada hay que aclarar que este símbolo se utilizaba por primera vez en el siglo I y II después de Cristo. Era por un tema más que nada de persecución. Bueno, como vamos a ver, las teorías que fueron surgiendo a lo largo del tiempo y cuándo más o menos se dejó de usar, y la razón que yo pienso por la cual se dejó de usar este símbolo, y que bueno, después hoy en día tenemos este resurgimiento que volvió a salir a luz, que supongo que es debido a descubrimientos arqueológicos y ese tipo de cosas. Así que vamos a ver qué encontramos en internet. Primera teoría. La primera teoría hace alusión a la alimentación de las 5.000 personas que Jesús alimentó con 5 panes y 2 pescados. Esto como que traía a memoria, según dice esta teoría, nuestro Señor como proveedor y aquel que conoce y sabe acerca de nuestras necesidades primarias, y que alimentó a aquellas personas que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Segunda teoría, pescadores de hombres. Esta teoría hace referencia a el nombre que Jesús le dio a sus discípulos en el momento en que los llamó, cuando le dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Es decir, haciendo referencia a la evangelización que ellos iban a hacer luego de la resurrección de Cristo, como por ejemplo vemos en Pentecostés, cuando Pedro predicó el primer sermón y se convirtieron al cristianismo más de 3.000 personas. Tercera teoría, bautismo. Esta teoría tenía mucho que ver con el tema del bautismo, porque si bien es el pez, los cristianos al bautizarse se sumergían en el agua y se identificaban con Cristo en su muerte y su resurrección. Y se encontraron ciertos escritos de que hacían referencia a que nosotros éramos como pequeños peces que nos identificábamos con Cristo en su muerte y resurrección, como lo es este sacramento que hace referencia prácticamente eso, a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuarta teoría, 2 arcos. Esta teoría hace eco de lo que era también la persecución. Entonces los cristianos, cuando iban de camino, si se encontraban a un desconocido, ellos dibujaban un arco en el suelo, y si el desconocido dibujaba el otro arco para formar el dibujo del pez, quería decir que estaban con buena compañía y podían estar tranquilos y charlar, dialogar de una manera tranquila acerca del Salvador. Quinta teoría, ictis. Esta es una de las teorías más importantes por el hecho de que aparece en libros de historia, como por ejemplo este que estuve leyendo en este último tiempo, Historia del Cristianismo, y hace mención, y habla de esta teoría acerca del dibujo del pez que usaban los cristianos en la iglesia primitiva, y hacía referencia a la palabra ictis, que quiere decir pez en griego, pero las palabras, las letras que se usan para formar esta palabra ictis, forman un acróstico que describe el carácter de Cristo de una manera muy resumida. Por ejemplo, como voy a mostrar ahora en la pantalla, las letras que se usan para formar esta palabra ictis forman un acróstico que quieren decir Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Es decir, que cada letra de esta palabra en griego da este mensaje: Jesus Christus Theos Ius Soter. Entonces esto hacía referencia a el carácter de Cristo, de la persona de Cristo. Y ahora también algunos comentaristas dicen que era como una especie de protesta
ante el gobierno del Imperio Romano, porque si bien había mucha idolatría, ellos elevaban al emperador y lo adoraban como si fuera un dios. Entonces esto era como cierta protesta ante ese tipo de idolatría, que para Dios era aberrante. Luego, por el otro lado, tenemos también personas que han elaborado teorías que tienen que ver con el paganismo, es decir, que este pez hace referencia a prácticas paganas que se hacían antes de Cristo y bueno, y también después de Cristo. O sea, como que este símbolo del pez estaba relacionado directamente con dioses paganos. Por ejemplo, hay una que es conocida, es una diosa que se llama Decreto, que era una diosa popular en la mitología siria, la cual representaban con forma de pez, pero tenía rasgos humanos también como piernas y brazos. Después también tenemos a Dagón. Este Dagón es el que aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento, que cuando por ejemplo los filisteos habían capturado el arca del pacto, ellos la habían llevado al templo de Dagón como si hubiera sido un trofeo, y de repente al día siguiente los filisteos los sacerdotes, digamos, del templo de Dagón, se encuentran con la estatua de Dagón tirada en el suelo, rota. La vuelven a su lugar, la reemplazan y después vuelven al día siguiente y está rota también de nuevo. Este dios falso Dagón tenía la característica de que el cuerpo era mitad hombre y mitad pez. Entonces también como que relacionaban a este Dagón con el pez que después se vino a usar en el cristianismo. También después tenemos a otros, digamos, dioses paganos más contemporáneos a lo que es la iglesia primitiva, como por ejemplo Poseidón, que era el de la mitología griega, considerado como el dios de las aguas corrientes, de las fuentes y de la profundidad de los mares. Luego también tenemos por el lado de los romanos a Neptuno, que es muy parecido al que recién mencionamos. Para los romanos era el hermano de Júpiter y todas las criaturas de los mares debían obedecerle. Los cristianos tenían que ser estratégicos al momento de reunirse y de llevar a cabo las ceremonias y los sacramentos que había dejado el Señor Jesús. Se dice, los estudios y los escritos antiguos dicen que el símbolo del pez se dejó de usar más o menos en el siglo IV, y esto concuerda con el decreto de tolerancia que emitió Constantino en el año 313 después de Cristo, conocido también como el Edicto de Milán. Entonces ya no era necesario el uso del símbolo del pez para de una manera clandestina reunirse, sino que ya eran libres de poder hacerlo. Así que ese es el significado o los múltiples significados o las teorías que hay acerca de este símbolo que es muy usado hoy en día en la cristiandad, y que bueno, estuve investigando y leyendo tanto en internet como en libros para poder traerle este video a ustedes y que podamos tener un poco más de luz acerca de este tema. Y si ustedes conocen otra teoría o otras cosas que habrán escuchado acerca de este símbolo, pueden dejar en los comentarios. Y bueno, este fue el video de hoy, así que si les gustó y quieren seguir escuchando y viendo videos acerca de este tema, pueden suscribirse y activar la campana para que cuando yo suba otro video les avise por notificaciones y podamos compartir este tipo de cosas que enriquecen mucho tanto la vida espiritual como la vida cristiana y cotidiana. Así que nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga un montón. Saludos.